La Comisión de Presupuestos de la Cámara de Diputados está votando a esta hora el articulado de la ley de presupuesto. Estamos con el diputado Pablo Abdala del Partido Nacional, quien se escapó un rato de ese debate. ¿Cómo le va, diputado? ¿Qué tal? Un gusto. Muchas gracias por la invitación. Me contaba recién que usted no vota, pero tiene voz, pero no voto en la comisión, con lo cual pudo escaparse. Exacto, sí, hemos participado activamente, pero nuestra condición allí es la de delegado de sector. Claro. Los compañeros titulares son los que están procediendo ahora a votar artículo por artículo. El Partido Nacional anunció que no va a votar en general el proyecto. Pero ya sí, no lo votó en general en comisión. Ya se votó en general y no lo votó. Pero sí va a votar, obviamente, muchos artículos de la gran ley. Claro, porque es un articulado muy extenso, llegó con 708 artículos al Poder Legislativo, va a salir de la Cámara de Diputados seguramente con unos cuantos más, y obviamente muchas de esas disposiciones tienen que ver con la propia marcha de la administración, son disposiciones de tipo instrumental que obviamente no ofrecen resistencias, sin perjuicio de lo cual hay muchísimas diría yo, que hacen relación a temas muy polémicos y muy sensibles, que ahí tenemos enormes diferencias. ¿Qué le preocupa particularmente? ¿Qué señalaría como preocupante? A mí me preocupan varios nudos. Creo que hay un tema que tiene que ver con la institucionalidad y con la propia calidad democrática, que yo creo que se ve afectada por este presupuesto por 2 o 3 aspectos. Uno de ellos se avanza en la concentración de poder en la Presidencia de la República, que es un organismo de competencia cerrada, ajeno al control parlamentario, y allí se siguen creando secretarías en distintos temas que en realidad son de competencia ministerial, que se le arrancan a los ministerios, ¿no? La Secretaría de Medio Ambiente, la Secretaría de Deporte, que ya había sido creada, pero que ahora se la dota de los recursos presupuestales y de los cargos correspondientes, la Secretaría de Ciencia y Tecnología, que ya se ha confirmado que la Dirección de Ciencia y Tecnología del Ministerio de Educación y Cultura en una próxima ley se va a eliminar. Bueno, todo eso se concentra en presidencia. Pero hay otro aspecto, porque el presupuesto es lo que tiene y lo que no tiene, que a nosotros nos preocupa mucho y que creo que va a significar una rebaja importante de la calidad institucional, y es la ausencia de presupuesto para los organismos de contralor. El gobierno no le ha asignado incrementos presupuestales a los organismos que lo controlan. Al Poder Judicial, que lo controla en muchos aspectos, al Tribunal de Cuentas de la República, nada menos, al Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que entiende las demandas de nulidad contra actos de la propia administración. Y allí las proyecciones yo creo que son muy preocupantes. El Poder Judicial, por ejemplo, con esta situación, de acuerdo a la proyección presupuestal para los próximos 5 años, va a quedar con una participación en el presupuesto más baja que aún en los tiempos de la dictadura militar, porque hoy está en un 1.17% su participación en el presupuesto, pero esto de no darle incremento va a determinar en el curso de los próximos años que baje al 0.8%. Eso realmente es muy alarmante. Y después hay cuestiones vinculadas, por hablar de temas de fondo, digamos así, con derechos individuales que creo que se pueden ver afectados. Toda la discusión que se ha dado en cuanto al acceso a los medicamentos de alto costo es un gran tema que tiene que ver con los derechos humanos y con el derecho a la salud en particular. Creo que las modificaciones que se introducen para retardar o complejizar el cumplimiento de las sentencias de condena que los funcionarios públicos obtienen contra la administración por diferencias salariales, por sus derechos a, por lo tanto, acceder a determinado pago o a determinada diferencia de grado o de escalafón, eso notoriamente, por un artilugio que se introduce en el artículo 677 del presupuesto, puede llegar a determinar la frustración de los derechos de los trabajadores. Por ejemplo. Quiere decir que hay muchos artículos que no va a votar el Partido Nacional. Desde luego, hay modificaciones vinculadas con la ley orgánica policial, que el gobierno anterior la sacó a marcha camión al final de la legislatura. Ahora viene toda una reformulación que no ha habido tiempo, obviamente, ni siquiera de analizar seriamente en un plazo acotado como es el de la ley de presupuesto. ¿Usted cree que hay algún margen para que el Poder Ejecutivo o para que la bancada oficialista, mejor dicho, introduzca cambios? No veo demasiada voluntad de flexibilizar estos aspectos o eventualmente de retirarlos o desglosarlos del presupuesto, lamentablemente. Hasta ahora, por lo menos, no lo he visto. Por supuesto, la votación empezó al mediodía, la comisión va a trabajar hoy, mañana y pasado. Veremos en el curso, cuando estos nudos complicados vayan llegando, qué actitud tiene la bancada de gobierno, pero hasta ahora no han dado ninguna señal tranquilizadora en ese sentido. Le cambio de tema, ¿cómo está viendo la marcha de la investigadora de ANCAP en la otra Cámara, en el Senado? Bueno, la estoy viendo desde la Cámara de Diputados, por lo tanto no soy un participante activo. Pero usted fue director de ANCAP, con lo cual conoce la empresa por dentro. Por supuesto, tengo la información que me llega a través de los medios y la que me llega a través de mis compañeros senadores que actúan en esa comisión.
Yo veo que se avanza y que se avanza a pie firme, y creo que algunas cosas ya se van constatando, ¿no? Como por ejemplo, me parece que la circunstancia de que asistimos al fracaso de una gestión que derivó, por lo tanto, en las consecuencias graves que desde el punto de vista patrimonial tuvo que enfrentar ANCAP, me parece que eso es algo que ha quedado claramente establecido. Me da la impresión también de que cuando todo esto pase, que algún día va a pasar, y por lo tanto este proceso político termine con las conclusiones que sea, el trabajo de esta investigadora, ANCAP va a tener que recomponer su situación interna en un doble sentido. En los términos patrimoniales y económicos, sin duda, porque ANCAP, yo lo he dicho y lo sostengo, técnicamente es una empresa que está en quiebra, que no se ha presentado a concurso porque es el propio Estado, claro, pero que es una empresa donde el deterioro de la relación entre los activos y los pasivos y el elevadísimo endeudamiento determinan esa realidad. Y creo que todo esto, asociado a todo lo que la investigadora viene descubriendo o planteando, denunciando, le está generando inexorablemente un problema de imagen, ¿verdad? A la empresa, que creo que va a demandar que se inicie un proceso de reivindicación y de reconstrucción de su propia imagen ante los propios uruguayos. Yo creo que ANCAP es una empresa que está sin duda muy desprestigiada, pero no por culpa de los que están investigando ahora. Creo que por responsabilidad de los que la administraron antes y por lo tanto determinaron que ahora se tuviera que impulsar una investigación. ¿Hay irregularidades en algunos de los actos que se llevaron adelante y que se están investigando? No me corresponde a mí, y menos a esta altura, y aun cuando, repito, yo no estoy vinculado al trabajo de la investigadora por una razón obvia, porque yo soy diputado y esto está en el Senado. Serán los senadores los que llegarán a las conclusiones que tengan que llegar. Algunos de ellos ya han hecho comentarios públicos en ese sentido. Hay, por supuesto, episodios que creo que rompen los ojos, o por lo menos llaman mucho la atención, en términos de la irracionalidad o de la falta de justificación desde el punto de vista de la buena administración. Me parece que eso está a la vista, no tengo ni siquiera que recordarlos. Pero reitero, creo que en esto hay que actuar con mucha prudencia. Serán los senadores y será la propia comisión la que determinará cuáles son las resultancias políticas, que ese es un capítulo y de esos seguramente va a haber, y eventualmente las resultancias de otro tipo vinculadas con irregularidades, ilicitudes, si es que se llegan a constatar o si se terminan de constatar. Claro. Hace algunos días usted dijo que ANCAP debería aplicar una rebaja en el precio de los combustibles, del orden de entre el 7 y el 10%. ¿Es sostenible eso en esta situación financiera que tiene la empresa? Bueno, yo creo que sí, porque, en primer lugar, uno tendría que preguntarse hasta cuándo ANCAP necesitará hacer caja y por lo tanto seguir cobrando precios internos muy por encima de los costos endógenos, básicamente del petróleo y del tipo de cambio, para poder recomponer su situación. ANCAP o el Uruguay ha tenido el beneficio que hasta ahora no vieron los consumidores de un petróleo bajo con relación a nuestros propios precios internos, desde el mes de julio del año pasado, o sea, desde julio del 2014. Ya hemos completado y algo más, un año entero de ahorros o de generación de un colchón, digamos así, por esa misma circunstancia. De manera que yo entiendo que en algún momento será razonable que por lo menos una parte de esos ahorros que se siguen generando o de esa disminución de costos pueda trasladarse al consumidor, pero no solo para que los consumidores tengan más calidad de vida y puedan bajar sus costos, también para que esa medida desde el punto de vista macroeconómico ayude a atemperar otro problema que el país tiene y que el gobierno reconoce, que son los rebrotes inflacionarios. Claro. Que el propio ministro Astori, en esta instancia presupuestal de la que hablábamos recién, puso como una de las mayores preocupaciones del gobierno, y no es para menos. Yo no sé si ya se conoce el índice de inflación del último mes. Sí, 9,14 fue en la anualizada. Bueno, septiembre. Bajó un poquito, estábamos en 9,48, si mal no recuerdo. Sí, 9,5. O 9,5. Está bien, pero estamos por encima del 9 y todos sabemos lo que para el país puede representar llegar a los 2 dígitos. No es una tragedia, pero seguramente eso desencadena una serie de procedimientos que implican apartarse del plan económico. Yo presumo, y es lo que estoy intuyendo, que el gobierno se ha dado cuenta que aquí tiene la oportunidad de introducir una medida que permita, en algún sentido, descomprimir o ayudar a descomprimir el tema inflacionario. Lo resolverá el gobierno. Algunas señales ya han dado en este sentido. Yo he escuchado declaraciones de algunos directores de ANCAP. Claro, ahora, la inflación obviamente es un problema, pero la situación económica de la propia empresa le permite salir en defensa de la inflación en este momento. Y bueno, ¿No es más lógico que mantenga las tarifas para intentar sanear ese desbalance? Claro, eso es lo que yo me temo, que sin duda eso esté jugando o pesando una vez más en contra
de lo que yo he reclamado, que es una rebaja de los precios, porque la paramétrica de ANCAP y la propia política que ANCAP definió como política tarifaria indicaría que los combustibles tienen que bajar, analizando trimestre a trimestre. Ahora, lo que usted dice es real. ¿Cuál va a ser el resultado de la conclusión? Y capaz que la solución es un término medio. Yo he escuchado por allí algunas versiones que dicen, no, más de un 3 no podría ser. Bueno, ahí está. Los números, guste o no, fríamente dan para un 7, como yo digo. ¿Cuál es la cuenta que hace usted? La cuenta que yo hago es medir la evolución del barril de petróleo medido en pesos, o sea, combinar el promedio del precio del barril del último trimestre con el promedio del tipo de cambio, y eso determina, con relación al precio de referencia de ANCAP, una caída en los costos de entre un 14 y un 15%. Eso no se puede trasladar todo al precio final por el peso que tiene el IMESI. Pero si uno lo traslada a la cuenta antes de impuestos, allí la rebaja le da más o menos entre un 7 y un 8%. Esa es la cuenta que nosotros hacemos.